Hola, bienvenidos a Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos. Bien, en esta ocasión, este video tiene como objetivo servir de introducción a la unidad 2 con el tema constructivismo y va a estar conformado por dos secciones básicamente. En la primera sección veremos algunos de los paradigmas constructivistas más importantes, algunos de ellos representados por videos con sus principales exponentes, que esperemos que sea de su agrado. Y también hemos incluido algunos videos que tienen que ver con ejemplos, algunos de ellos muy ingeniosos, sobre el paradigma que de alguna forma representan y que esperamos pues que les sean especialmente agradables. Por otro lado, en la segunda sección vamos a ver lo que tiene que ver con el diseño instruccional y con eso cerraremos la exposición de este video. Y bueno, pues para empezar quisiera resumir un poquito acerca de la noción de paradigma que nos ocupó durante la primera semana de nuestro curso. Y para ello quise pues valerme de algo con lo cual ustedes deben estar muy familiarizados, que es el concepto de curva normal en estadística. Bueno, eh, nosotros partimos de la base que un paradigma es entonces un modelo interpretativo. Es un modelo que representa de manera abstracta las estructuras formales derivadas de algo que se toma como original. En el ejemplo que les he traído de la curva normal justamente representa un modelo abstracto. Un modelo abstracto de una forma o de una característica muy especial de algunos fenómenos naturales, que por cierto suelen ser muy numerosos, y que tiene que ver con el cómo se presenta los fenómenos cuando nosotros medimos sus atributos. En la pantalla ustedes pueden ver una curva normal que tiene como encabezado el constructo de coeficiente intelectual. Bueno, este coeficiente intelectual hace alusión, por supuesto, a medidas de inteligencia. Y ustedes sabrán, recordarán que cuando nosotros medimos la inteligencia de una muestra representativa de una población X, cuando nosotros medimos esta inteligencia vamos a encontrar con que hay sujetos que tienen un gran puntaje, un gran coeficiente intelectual, que serían las personas que podríamos catalogar como genios, y por el otro lado, en los extremos más bajos tendríamos personas que obtienen un coeficiente intelectual muy bajito. Ahí podríamos encontrar las personas que sufren de retraso en el desarrollo y que por ello pues tienen facultades muy reservadas. Eh, Estos dos polos eh, circundan las medidas que consideramos normales y que tienen que ver con la mayoría de los sujetos contemplados en esta muestra y que por lo general tienen coeficientes intelectuales promedio. Obviamente, eh, eh, entre las medidas promedio, las medidas normales, digamos, y los extremos hay otros tantos puntajes que en conjunto ayudan a configurar la forma típica de esta curva que conocemos como curva normal. Bueno, eh, la curva normal, como decíamos al principio, es un modelo abstracto. ¿De qué? Pues de los puntajes verdaderos. Del lado izquierdo de la pantalla, nosotros podemos ver una gráfica de barras, que en realidad es un histograma de frecuencias,
en el cual podemos ver cómo la distribución de los sujetos de nuestra muestra pues se puede graficar de una forma que se aproxima a la forma de una curva normal, pero que todavía dista mucho de tener las suaves líneas que presenta esta curva, ¿no? Eso quiere decir que la realidad es un tanto diferente al modelo, lo cual nos lleva a considerar que un modelo es un diseño aproximado de la realidad. Eh, este paradigma, entonces, esta curva normal que representa un paradigma, es adecuado cuando representa propiedades o relaciones pertinentes de la realidad, y la curva normal realmente lo hace. Representa ciertas propiedades que tienen algunas variables que tienden a seguir la distribución muy parecida a lo que podemos ver allí en el lado izquierdo de nuestra pantalla. Decíamos que es adecuado un paradigma cuando representa propiedades o relaciones pertinentes de la realidad, reflejando, diríamos nosotros, su naturaleza original. O sea, es un reflejo, no es propiamente una copia de la naturaleza original del fenómeno. De tal manera que al hacer referencia a estos elementos se esté aludiendo simultáneamente a las propiedades y relaciones de la realidad modelada. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener muy claro es que un modelo es una versión aproximada de la realidad, y como tal aproximación siempre va a tener variaciones. Es algo que debe de alertar nuestro criterio con respecto a sentirnos especialmente seducidos por un paradigma. Tenemos que recordar que por bueno que sea nuestro paradigma, no siempre va a ser aplicable a todas las realidades. Es, insisto, una versión aproximada de la realidad. Bien, pues ahora vamos a tratar de explorar un poco acerca del desarrollo de este paradigma o de este conjunto de paradigmas que giran en torno al constructivismo. Y para ello vamos a arrancar con algunos antecedentes de todo esto. Bien, en algún momento habíamos comentado, de acuerdo con Hernández y Díaz, que durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, el proceso de aprendizaje eh, había sido una materia muy importante entre los científicos sociales, básicamente por dos aspectos. Uno, porque explora una cualidad fundamental del ser humano, que es su inherente capacidad para aprender. Yo creo que esto nos queda bastante claro a estas alturas del partido, porque para todos nos es conocido el hecho de que los seres humanos, en un 90% de lo que somos, de lo que nos define como tales, un 90% de todo esto es material aprendido. Nos hemos pasado aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo desde el momento en que nacemos, en que nacimos, y somos el producto de nuestro aprendizaje. Nosotros, si para algo tenemos vocación, es para aprender. Y entonces, sabiendo que el aprendizaje es tan fundamental para el desarrollo humano, entonces resulta también fundamental saber cómo podemos diseñar condiciones óptimas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, nos hemos tratado de esforzar por explicar este proceso. Así, en la primera mitad del siglo XX, nosotros pudimos asistir al surgimiento del paradigma conductista, del que vamos a retomar un poquito más adelante, en el que lo que importaba allí era poder explicar la conducta
en función de estímulos y respuestas. La visión acerca del conductismo, como vamos a ver nuevamente después, se quedaba allí, a nivel de la conducta observable. Sin embargo, por ahí del tercer cuarto del siglo XX, se empieza a reenfocar el estudio del aprendizaje, acentuando el papel de la memoria. Es allí donde surge el paradigma cognitivo, es ahí el momento en el que aquellos aspectos del aprendizaje o del proceso de enseñanza-aprendizaje que no eran claramente objetivos como la conducta, empiezan de alguna manera a tomar una relevancia especial. Entonces, ya en este punto, eh, el estudiante empieza a tomar forma como un recipiente o como un acopio de datos. Ya más adelante, por ahí de los años 80, de la década de los 80 y 90 del siglo XX, empieza a surgir con especial fuerza lo que ahora conocemos como el paradigma de elaboración de conocimientos y que ya se aproxima mucho o es prácticamente el paradigma constructivista. Aquí el profesor ha dejado de ser el sujeto que refuerza o el que presenta información y ahora es el profesor que orienta cognitivamente y que favorece interacciones de aprendizaje, de tal manera que el estudiante ya no es nada más el emisor de conductas o el acopio de datos, es el momento en el que ahora este estudiante trata de comprender la información en un proceso mucho más activo. De tal manera que el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje va a ir de las características del profesor, que era así como que lo más importante, cómo se comportaba, qué técnicas utilizaba, cómo estimulaba a los alumnos, pasar de esas características del profesor al protagonismo del alumno como responsable de su propio desarrollo, de su propio aprendizaje. Es allí el momento en el cual estamos ya en el paradigma constructivista. Ahora bien, eh, si reparamos un poquito más en el siglo XX, podremos recordar que durante este periodo había ciertos principios que que predominaban para el estudio, la explicación y el ejercicio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno era esa actitud transmisionista, en la cual se transmitía, la función del profesor era transmitir un conocimiento y el alumno tenía que aprender esto de manera pasiva. De tal manera que podríamos asistir a una a un magistrocentrismo en el cual el profesor ocupaba el centro de atención y el alumno quedaba entonces relegado a una actitud de aquel que aprende gracias a una atenta escucha. Lógicamente, la evaluación de todo este aprendizaje quedaba también reducido a la reproducibilidad del conocimiento. De alguna manera, todavía en el siglo XXI, en el año 2016, no nos emancipamos de estos principios y de alguna manera seguimos calificando la reproducibilidad del conocimiento, seguimos sumiendo al alumno en esta actitud de atenta escucha, eh, concentrándonos en el profesor, quien sigue siendo un transmisor de información. Ese es un problema que valdría debatir y que, bueno, de alguna manera se ha ido superando
paulatinamente en otros frentes. Decíamos que en los años 80 esta situación cambió. En los años 80 se empieza a generar una fuerte oleada constructivista muy diversa, una oleada que presenta varios frentes y que va a ser liderada por un estupendo científico que conocemos como Jean Piaget. Jean Piaget va a ser muy importante porque él va a presentarnos una visión epistemológica sobre la generación y transformación del conocimiento. Es decir, Jean Piaget se va a preguntar por el origen del conocimiento científico. Y lo que él nos va a aportar aquí, como veremos más tarde, es la epistemología psicogenética que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Aquí nos basta con mencionar que esta oleada constructivista va a acentuar el hecho de que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que el conocimiento debe ser construido. El sujeto entonces va a ser un constructor de conocimiento, va a ser un reconstructor del conocimiento cuando parte de un saber ya construido y que debe ser replanteado, o como un co-constructor de representaciones o interpretaciones de la realidad cuando se trata de explicar la construcción del conocimiento como un producto de las relaciones sociales del sujeto, es decir, cuando el sujeto se inserta dentro de una red social, también se inserta dentro de un entretejido social que busca construir el conocimiento a través de esa comunicación intersubjetiva. Otra cosa que va a venir a plantear este constructivismo es el abandono del realismo ingenuo. Si la realidad se construye, entonces hay que dejar de lado la vaga ilusión de que la realidad va a ser como la perciben nuestros sentidos y que vamos a estar en plena condición de poder absorberla con solo abrir estos sentidos hacia el exterior. Y vamos a ver paulatinamente cómo es que esto va ocurriendo. Bueno, como ustedes pueden ver, a partir del surgimiento de esta oleada constructivista, se va a pasar, como ya habíamos mencionado de alguna manera, se va a pasar de un sujeto pasivo receptivo a un sujeto activo, productivo, tanto externa como internamente. Externamente porque va a entrar en contacto con su objeto de conocimiento a partir de su propia acción. Pero no solo eso, sino va a ser productivo internamente porque este aprendizaje va a suponer que el sujeto se incorpora ese objeto que está conociendo. Y al incorporarlo va a modificar sus propias estructuras internas, como vamos a ver después. Es decir, se va a pasar de un conocimiento que se planteaba como independiente del sujeto a un conocimiento que va a ser dependiente del sujeto porque va a exigir de su acción productiva y que va a exigir de su actividad y que va a exigir además del contexto en el que el sujeto se encuentra. Entonces, este cambio va a dar lugar a una serie de corrientes constructivistas que con todo van a presentar diferencias. Estas diferencias van a tener tres orígenes dependiendo de la posición de cada teórico. Estas diferencias pueden estar en torno a la pregunta ¿quién es el que construye?
Otra pregunta podría ser, ¿qué es lo que se construye? ¿Se construye un esquema? ¿Se construye una estructura? ¿Qué es lo que se construye? Y el punto 3, ¿cómo es que se construye? ¿A partir de qué proceso? ¿Cuáles son los elementos que están inmiscuidos en ese proceso? Y allí vamos a encontrar posiciones muy diferentes. De allí que a partir de estos puntos de encuentro y desencuentro vamos a encontrar diferentes corrientes constructivistas, entre las cuales tenemos allí relacionadas, bueno, el constructivismo piagetano, el ausubeliano, el representado por Bartlett en la teoría de los esquemas, el constructivismo estratégico, Vygotsky, el constructivismo radical, el construccionismo social, todos estos constructivismos interesantes, profundos, que vamos a tratar de analizar a continuación. Y el primero de ellos es el constructivismo psicogenético piagetano. Piaget se preguntó, ¿cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer? La epistemología, como ustedes saben, se dedica justamente a tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros llegar a un conocimiento válido y confiable? Y de eso se encarga la epistemología. Y en el principio del conocimiento científico tenemos el cómo hace el ser humano para aproximarse, para generar un conocimiento primero a nivel de su propio psiquismo. ¿Cómo es que llega a este conocimiento? Si el hombre pudiese llegar a un conocimiento verdadero desde ese momento primero, y digamos, si un hombre con su propia forma de conocer, con esa propia forma natural para conocer, pudiese llegar a un conocimiento verdadero, entonces muy probablemente la ciencia no existiría porque tendríamos esa capacidad natural para llegar al saber. Pero como eso no ocurre, como ocurre que el ser humano eh, se va aproximando al conocimiento de maneras muy diversas, y como es del todo conocido que el ser humano puede incurrir en errores para acceder a ese conocimiento, entonces habría que explicar qué es lo que fundamenta esos errores y cómo es que estas situaciones se dan. ¿Es que acaso el ser humano llega al conocimiento, al mismo conocimiento, a la misma verdad en cualquier etapa de su vida? ¿O es de que sigue cierto tipo de leyes o cierto tipo de procesos diferentes dependiendo de su contexto, dependiendo de su edad o de su sexo? Bueno, pues Jean Piaget se preguntaba cómo es que el ser humano llega al conocimiento y para ello hizo distintas investigaciones utilizando una metodología propia de orden cualitativo con sus propios hijos. Y entonces él logró detectar que había un proceso de desequilibración y equilibración en estructuras y esquemas cognitivos. Es decir, el ser humano va logrando construir cierto tipo de estructuras cognitivas cuyo equilibrio se va a romper ante la presencia de un nuevo conocimiento o de un nuevo, ¿qué vamos a decir? Un nuevo elemento que viene a desequilibrar esas estructuras primeras y que va a exigir un trabajo de redefinición de estas estructuras hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Para Jean Piaget había una participación de lo biológico y lo psicológico. Desde lo biológico, Piaget habla continuamente de ese proceso de maduración, a partir del cual
desde el nacimiento, el cerebro humano todavía va a llevar un proceso de maduración que lo va a ir haciendo cada vez más potente y más capaz para el desarrollo de una serie de funciones. Conforme este cerebro va evolucionando, nuevas funciones se van haciendo susceptibles de ser desarrolladas. Sin embargo, para Piaget no basta lo biológico, es precisa, es muy importante la relación del sujeto con el medio ambiente y la estimulación que el sujeto recibe del medio ambiente. Y es allí donde entra lo psicológico. Eh, Lógicamente, todo esto lleva a Piaget a privilegiar al alumno, el aprendizaje, lo individual y lo endógeno, la exploración y el descubrimiento en solitario antes que el docente, la enseñanza, lo social y la instrucción, aunque debemos de tener muy claro que para Piaget el conocimiento se da en esa relación que el sujeto establece con el medio ambiente, con lo social, con la naturaleza, porque es de allí donde va a recibir una estimulación que le es indispensable para su desarrollo. Con respecto a la educación, pues fue el iniciador de las ideas constructivistas, lo cual es muy importante. Fue el iniciador de la epistemología genética, mostrándonos cómo el intelecto se va desarrollando desde que el ser humano es un bebé, desde el nacimiento hasta aproximadamente la adolescencia y, y la adultez, en el cual su capacidad intelectual va a alcanzar su máximo desarrollo. Entonces, esto quiere decir que nuestra aproximación al conocimiento va a tener un momento de génesis, que vamos a acceder a diferentes productos de conocimiento dependiendo de la etapa de desarrollo en la cual nosotros nos encontremos. Demostró además su potencial, el potencial explicativo de esta epistemología genética para otros dominios de conocimiento. Rescató conceptos como la autonomía moral e intelectual en el aula y acentuó el papel protagónico de la actividad constructiva como factores explicativos de cambios cognitivos y socioafectivos. Bueno, vamos a ver un video en el cual Piaget nos explica a Piaget. Es la parte uno de una serie de videos que ustedes pueden conseguir en internet y con esto pues le vamos a dedicar un tiempo valioso a este importante científico por la gran influencia que tuvo en el constructivismo. Vamos a ver este video. Bien, bueno, pasamos ahora al constructivismo cognitivo y uno de los representantes de este constructivismo es justamente Ausubel. Él es, como ustedes saben, el representante del aprendizaje significativo a partir de la teoría de la asimilación, en la cual, bueno, la cual ha surgido en el aula como un esfuerzo de trabajo docente y en las prácticas educativas escolares. Como ustedes saben, Ausubel solía asignarle un importante papel a los conocimientos previos. Eh, mm, lo importante era que el sujeto tuviera un conocimiento previo a partir del cual pudiera apuntalar su capacidad para poder construir nuevos conocimientos y además que estos conocimientos fuesen o tuvieran un sentido, tuvieran un significado, algo que les hiciera significativos. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería el aprendizaje significativo en un interesante video que nos muestra cómo esta relación entre el docente y el alumno pueden finalmente coronar en un acto de descubrimiento.
Bien, el siguiente exponente de nuestros paradigmas corresponde a la teoría de los esquemas. Esta teoría está basada en investigaciones de Piaget y Bartlett y tiene que ver con los esquemas. Los esquemas que han sido construidos por el sujeto son visualizados como dinámicos y consisten en unidades molares de conocimiento. Han sido también denominados o conocidos como marcos, como guías, planes, mapas cognitivos, modelos mentales, y se distinguen, de acuerdo con esta teoría, tres tipos de aprendizaje. Por un lado, se distingue el aprendizaje por acumulación de información. Es decir, nosotros tenemos esquemas que están allí y que se van enriqueciendo con nueva información, o sea, van de alguna manera acumulando conocimiento. Otra forma del aprendizaje tiene que ver por ajuste en los esquemas mismos a partir de nueva información. Es decir, esquemas que nosotros tenemos desarrollados necesitan o entran en un estado de desequilibrio y tienen que alcanzar un nuevo estado de equilibrio a partir de un nuevo proceso de acomodación, de reestructuración cognitiva. Y finalmente, por reestructuración de los esquemas, cuando estos son muy viejos y son prácticamente desechados, es decir, cuando no cumplen su función para o como elementos para conocer la realidad. Y bueno, pues tenemos aquí que esta posición promovida fundamentalmente por Frederick Bartlett eh, va a resultar interesante dentro del constructivismo cognitivo. Vamos a ver un breve video que toca justamente esto. Bien, tenemos también el constructivismo, dentro del constructivismo cognitivo, la teoría del aprendizaje estratégico. El aprendizaje estratégico tiene que ver con el uso justamente de estrategias. Cuando, cuando, cuando nuestro sistema cognitivo se encuentra limitado, las estrategias pueden ayudarle a compensar justamente esas limitaciones. Las actividades estratégicas implican una lectura inteligente del contexto de aprendizaje, empleando las estrategias de forma heurística y constructiva. Esta teoría plantea que las personas son capaces de aprender dichas estrategias y valerse de ellas para incrementar su capacidad adaptativa. Esta, esta teoría del aprendizaje estratégico es la explicación científica más valiosa en favor del problema del aprender a aprender. Ustedes saben que esto, y eso es algo que vamos a ver en la semana 3, es una de los problemas que enfrenta la teoría del aprendizaje más importantes para el futuro. Bien, eh, una de las corrientes más importantes y con más fuerza es justamente el constructivismo sociocultural de Vygotsky. Vygotsky junto con Piaget son quizá los pensadores, los científicos más robustos con relación a la explicación de este proceso de aprendizaje. Vygotsky creció en la Unión Soviética, justo cuando el mundo estaba dividido en dos grandes secciones. Por un lado, lo que sería el mundo capitalista y por el otro, lo que sería todo el bloque socialista. Y como ustedes recordarán, el bloque socialista sí, bueno, se pensaba en términos del materialismo histórico,
Eh, y lo social tenía una gran importancia. Lo mismo el papel del trabajo, de las herramientas, de, de todo esto. Y pues Vygotsky en alguna medida va a ser importantemente influido por esta forma de ser, de ver la ciencia y de ver la realidad. De allí que él plantea que el desarrollo cognitivo, el desarrollo del ser humano, se va a dar gracias a la interacción del sujeto en distintas prácticas y contextos culturales. Para Vygotsky, la interacción que el sujeto lleva a cabo con lo social es fundamental. Para Vygotsky, muchas de las cosas que después serán individuales o que vivirá el sujeto en la mayor intimidad de su ser, siempre van a empezar en lo social. De allí que la mediación sociocultural sea una categoría clave en la explicación de lo psicológico. El ser humano no puede ser entendido al margen de esta mediación sociocultural. Esto conlleva el hecho de que exista una co-construcción del sujeto y el otro, mediada culturalmente. ¿Qué significa esto? Que el sujeto en relación con el otro se va a construir, pero no se va a construir solo, sino se va a construir de la mano del otro. O sea, va a ser una co-construcción dentro de un contexto cultural. Entonces, dada esta situación, la unidad de análisis será la relación entre el sujeto y el otro. ¿Cómo se da esa relación? Y por supuesto que en el proceso educativo esta relación vendrá mediada por un lado, la relación que tiene el sujeto con el docente, pero también con los otros sujetos cognoscentes, ¿no? Y con la cultura en general. De acuerdo con la teoría de Vygotsky, la realidad social y el individuo entonces van a ser indisolubles. La cultura va a preexistir al individuo determinándolo. El sujeto va a ser determinado por la cultura y eso va a ser una contribución muy importante del constructivismo sociocultural. Por eso se le llama así, por eso se le da en sociocultural tanta importancia y tanto predominio tanto a lo social como a la cultura. Entonces vamos a ver un breve video un tanto divertido, que es una entrevista virtual. Bien, otra de las corrientes dentro del constructivismo es el constructivismo radical. Eh, el constructivismo radical tiene que ver con la imposibilidad de poder conocer la realidad. El constructivismo radical sostiene que la verdad es la realidad particular de quien la expresa. Esto es una construcción subjetiva. Jamás podremos acceder a la realidad. Solo conocemos nuestra realidad experiencial y no el mundo exterior. Es decir, y todo esto tiene su lógica. Piensen ustedes en que, por ejemplo, eh, una serpiente que es capaz de detectar la luz infrarroja. Para esta serpiente, que es capaz de percibir los objetos a través de esta cualidad, la realidad aparece de una forma muy diferente de como aparece para un ser humano. O piensen ustedes en un perro cuyo, cuyo gran olfato o cuyo gran oído le permite percibir ondas sonoras fuera de la capacidad humana, o que le permite percibir olores que le configuran un mundo muy rico y muy variado en este tipo de estímulos que le permiten estructurarse la realidad de una forma en que un ser humano
no podría ni soñar. O simplemente consideren ustedes cómo podría una persona que no posee este importante sentido que es la vista, ¿cómo podría esta persona construirse la realidad? ¿Cómo es la realidad para esa persona? Estos son ejemplos muy dramáticos, muy extremos, pero que nos muestran cómo la realidad tiende a ser construida y que la manera en que nosotros construimos la realidad está determinada por nuestros sentidos, por la cualidad o por la calidad de nuestros sentidos, por nuestra propia capacidad para poder entender o asimilar esta realidad. De tal suerte de que lo que plantea el constructivismo radical pues tiene un importante fundamento. Tiene un importante fundamento. Afirmar que solo conocemos nuestra realidad experiencial y no el mundo exterior, pues no es una frase que descanse solamente en esta posición contreras de decir, pues fíjense que ahí les va este torito a ver cómo se lo pasan, ¿no? Sino de que efectivamente hay todo un sustento para considerar que somos poco capaces de entender y de conocer la realidad. Ellos dicen los significados o las relaciones conceptuales no pueden ser transmitidos de un hablante a otro. ¿Por qué no pueden ser transmitidos estos significados o esas relaciones conceptuales? Pues porque son profundamente individuales y porque están multideterminados. En algún momento, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos hacía ver, cuando analizaba los elementos de un sueño, que un determinado elemento podría ser multideterminado, que podría tener muchos significados y que todos estos significados pertenecían a una red que llevaba a caminos inusitados en la vida cognitiva de un sujeto. Evidentemente todo esto se jugaba a nivel inconsciente, pero sí nos deja el convencimiento de que efectivamente los significados, las relaciones conceptuales suelen ser lo suficientemente complejas como para no poder ser transmitidas de un hablante a otro, porque además generalmente el hablante no tiene la capacidad de ver todas estas relaciones o todas estas determinaciones por sí mismo. Estos bloques derivan únicamente de la experiencia individual y luego se pueden ajustar intersubjetivamente. Es decir, los seres humanos tienen una realidad construida desde lo individual y después con una especie de consenso y de comunicación intersubjetiva, es decir, entre la subjetividad de un sujeto y la subjetividad del otro, entonces es alcanzado, digámoslo así, un acuerdo para establecer lo que ambos pueden entender como realidad. El constructivismo radical, pues, es importante por esta posición eh, tan inquietante. Otra visión que tenemos aquí, que lleva más o menos este matiz, es el construccionismo social. Uno de sus representantes es Kenneth Jergen. Kenneth Jergen contestaba a Descartes diciendo, estoy ligado, por lo tanto, yo soy. Él desarrolló una visión radical del conocimiento construido socialmente. Para él, el conocimiento empieza siendo construido desde lo social. La realidad es creada por el lenguaje y deja de ser una representación para ser una construcción por consenso o convención intersubjetiva. Esto es algo muy parecido a lo que plantea el constructivismo radical. Pero fíjense cómo dice esto, la realidad es creada por el lenguaje. Es decir, para que la realidad exista, debe ser nombrada, debe ser
descrita por el lenguaje, por una estructura, por un hablante, y deja de ser una representación, es decir, algo que se representa, se vuelve a presentar para hacer una construcción por consenso. Es decir, eh, la realidad se construye socialmente en este juego de intersubjetividades del que hablábamos hace un momento. La mente también es una construcción cultural discursiva. Nosotros construimos nuestra mente en función del discurso social, del discurso cultural. El construccionismo social propone la eliminación de los procesos mentales como propiedad individual de las personas. Eh, Esta es una aseveración verdaderamente, eh, pues un tanto cuanto inaudita, ¿no? Bueno, Yergen, hablando de construccionismo social, es un video que dura aproximadamente 40 minutos. Obviamente no lo vamos a, a transmitir en este momento, pero vamos solamente a apelar a 5 minutos de él para explicar las tres proposiciones del construccionismo social en la propia exposición de Kenneth J. Yergen. Esperemos que esto resulte de su interés. Veamos este video. Bien, y con eso, bueno, pues vamos a pasar entonces a lo que es el diseño instruccional y la pertinencia que tienen estos paradigmas constructivistas para su concepción. Bien, ¿cómo interpretan los profesores el paradigma constructivista en su práctica instruccional cotidiana? Esta es una pregunta muy interesante porque a menudo en las escuelas se suele proponer el constructivismo como la opción educativa de toque, es decir, el constructivismo como lo último que hay en educación, el constructivismo como la solución a los problemas educativos que se viven en el país, el constructivismo como un sinónimo de vanguardismo que cualquier escuela debe conducir. Y entonces se arman cursos de capacitación, se habla con los profesores, se les trata de motivar para que actúen constructivistamente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nadie sabe cómo llevar a la realidad el constructivismo. ¿Cómo le van a hacer para poder generar un alumno que sea protagonista de su propio aprendizaje? Los profesores verdaderamente intuyen que eso va a significar más trabajo, intuyen que la evaluación va a ser un proceso difícil y complicado y que muchos otros aspectos van a dificultar profundamente la tarea porque ahora ya no saben cómo es que ellos deben de actuar para poder pasar de un sistema tradicional a un sistema de corte constructivista. Y entonces, cuando los profesores se preguntan, bueno, ¿y cómo se supone que le vamos a hacer para trabajar en un modelo constructivista? En ese contexto es donde nosotros encontramos el diseño instruccional. El diseño instruccional, pues, estaría conformado por básicamente tres dimensiones. Una dimensión teórica, una dimensión práctica y lo que sería propiamente el diseño instruccional, es decir, una dimensión proyectiva, es decir, esa parte que trata de conjugar una dimensión teórica explicativa de lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una postura constructivista y por el otro lado una dimensión técnico-práctica, cómo lo podemos llevar a cabo, ¿no? ¿Cuáles serían las técnicas, cuáles serían las prácticas? Y bueno, teniendo eso, entonces, ¿cómo podemos hacer
el diseño, nuestra estrategia instruccional, ¿no? Bueno, hay 4 elementos manejados por el profesor al hacer su diseño instruccional a corto plazo. Uno tiene que ver con el contexto específico en su aula, que apela básicamente a las condiciones materiales, psicosociales y contextuales. El profesor tiene que ver con con qué elementos cuenta. Y no solamente elementos materiales, como veíamos aquí, sino también psicosociales. ¿Cómo es la realidad de ese alumno, en qué contexto se mueve, qué tipo de apoyos recibe, etcétera? ¿Cuál es el contexto social donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se llevaría a cabo? En la diapositiva vemos la imagen de una pequeña escuela rural en la cual pues las condiciones las condiciones para el aprendizaje son pues bastante básicas, ¿no? Y todo esto forma parte del contexto donde el niño se desarrolla. Otro punto son los alumnos. ¿Qué clase de alumnos tengo? ¿Con qué contexto cultural? ¿Qué tipo de aprendizaje han tenido en el pasado? ¿Con qué conocimientos cuentan? ¿Qué tipo de apoyo les dan en su familia? ¿Están bien nutridos? ¿No lo están? ¿Cuál es el nivel de exigencia al cual están sujetos estos alumnos? Por otro lado, los contenidos. Los contenidos que de alguna manera pues han sido definidos en la currícula y que forman parte del ideal, del perfil de egreso, de la escuela en la cual se encuentra el niño y donde se va a desarrollar el proceso. Y finalmente, bueno, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que la propia institución, que la propia currícula ha determinado como importantes para llevar a cabo? Entonces, en función de estos 3 elementos que son los objetivos, los contenidos y los alumnos, de acuerdo con Serrano y Pons, pueden darse 6 tipos de diseño instruccional que ellos dividen en 3 grupos. Uno que llaman teleocéntrico, aquel en el cual los objetivos a cumplir aparecen en primer lugar. El logocéntrico, que tiene que ver primero y antes que nada con los contenidos que es preciso que los alumnos conozcan. Y finalmente los de orden psicocéntrico, es decir, los que se concentran en los alumnos, en las capacidades y en los recursos de los alumnos para poder entonces definir lo demás. Dentro de cada uno de estos grupos se definen, por ejemplo, cuando es teleocéntrico, decíamos que los objetivos son lo más importante. Entonces, se supone que es teleocéntrico con objetivos a nivel primario cuando los alumnos están antes que los contenidos y secundario cuando los contenidos están antes que los alumnos. En cualquiera de estas 3 categorías, cuando los alumnos están en primer lugar de consideración, ya sea porque estemos en el modelo psicocéntrico o porque estemos en cualquiera de los otros 2, pero aparezcan como una primera prioridad, entonces hablamos de un nivel primario y secundario si no lo están. En el psicocéntrico, ahí veremos que no pudiéndose privilegiar a los alumnos, que siempre ocuparán en este modelo el primer lugar, bueno, lo que se estaría privilegiando serían justamente el lugar que le damos a los objetivos, ¿no? Entonces, son estas 3 posibilidades. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo cierto tipo de alumnos que es muy importante considerar. Imaginemos que son alumnos que se desarrollan en un contexto difícil, en un centro de readaptación y que estos alumnos necesitan ser tratados. Entonces, el primer punto para diseñar
para el diseño instruccional tendría que ver con esos alumnos y las necesidades que estos alumnos tienen, para a partir de allí diseñar objetivos y a partir de esos objetivos los contenidos correspondientes. Otra posibilidad podría ser que, de acuerdo con ciertas metas a lograr en la institución, se defina que es imprescindible que los alumnos tengan o manejen ciertos contenidos. Entonces, allí los contenidos son fundamentales. Los contenidos deben llegar a los alumnos. Entonces, los contenidos tendrían una prioridad sobre los propios alumnos. Los alumnos tendrían que ser sometidos a un diseño instruccional adecuado para absorber esto y que finalmente los objetivos fuesen al final logrados, ¿no? Pero vean ustedes cómo ahí estaríamos pasando de eso. Y otra podría ser el caso en el cual tenemos cierto tipo de objetivos que alcanzar. Y para ello podríamos considerar a los alumnos y en función de los alumnos diseñar entonces los objetivos. En fin, son 6 visiones que pueden generarse de la combinación de estos 3 elementos y que podrían definir cómo hacer el diseño instruccional bajo una óptica constructivista. Digamos que los diseños instruccionales están vehiculados por 3 cambios esenciales. Uno que plantea una relación dialéctica entre el objetivo y el contenido. Es decir, el objetivo y el contenido redefiniéndose mutuamente hasta alcanzar una nueva redefinición. Tendríamos por otro lado ese deslizamiento que se va generando entre la psicología de la educación y la psicología de la instrucción, para poder llegar a definirlo más en términos prácticos. Y finalmente una reconceptualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando estamos cuestionando si aquello que tratamos eh, a- cuando estamos cuestionando acerca de la capacidad que podemos tener para poder estructurar el conocimiento, ver el conocimiento como parte de la realidad, si sentimos que esa realidad no nos es accesible, entonces quiere decir que en el proceso de enseñanza algo especial tiene que ocurrir. Este es un ejemplo de cómo puede ser urgente en un determinado momento entrar a una reconceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, que fue algo que cimbró la década de los años 70 y 80. De tal manera que al final de todo lo que tenemos, de acuerdo con Serrano y Pons, es una unidad de análisis que se centra en el triángulo didáctico o triángulo interactivo o triángulo pedagógico, como ustedes le quieran llamar, y que va a reunir al profesor, al alumno y al contenido en una serie de aproximaciones en las cuales se va a explorar la relación entre estos elementos, en la cual el alumno siempre es el sujeto que aprende, los contenidos, aquello que se, que se desea aprender, y el profesor que puede fungir como mediador entre el contenido y el alumno, que ayuda a construir significados y sentido en ese trabajo de aprendizaje al cual el alumno se sujeta. Eh, y pues bueno, esta es la unidad de análisis. En algún momento también se puede cuestionar si verdaderamente existe un triángulo y si verdaderamente lo que tenemos allí es una relación constante y directa, por ejemplo, entre el alumno y el profesor y los contenidos.
Suponer que el alumno entre en una relación con los contenidos tendría que estar sopesada en el hecho de que el alumno tiene toda la capacidad de conocer la realidad, de que entonces contamos con un realismo ingenuo que me dice que yo puedo conocer la realidad con solo abrir mis sentidos. Sin embargo, si partimos de la base de que el alumno debe construirse la realidad, entonces esa relación no sería tan directa. Tampoco podríamos hablar de una relación directa entre el alumno y el profesor, toda vez que en realidad la comunicación que se establece entre ambos tendría una naturaleza intersubjetiva. Entonces, como ven, no es definitivo o tan sencillo poder hablar de esta unidad de análisis. Lo que sí tenemos por claro es de que estos tres elementos se siguen jugando con diferentes cualidades dependiendo del paradigma constructivista que nosotros adoptemos para ello. Aquí tenemos otros dos casos, el caso de Husserl y de Saint-Onge, no sé cómo se pronuncia, ninguno de los dos, pero tenemos estas dos aproximaciones. Una en la cual hay diferencias básicas. Uno le llama saber, el otro le llama conocimiento, uno le llama docente, el otro le llama profesor, uno le llama alumno, otro le llama estudiante. Uno explora este triángulo pedagógico en atención a la relación que se establece, que puede ser didáctica o de estudio o una relación de mediación, como la que se establecería de acuerdo con este autor, Saint-Onge, entre el docente y el estudiante, o puede ser también eh, esa relación de enseñanza, aprendizaje, formación y que nos plantea ya pues una manera diferente de nombrar las partes constituyentes de este triángulo, ¿no? Eh, um, Todo esto no es fortuito, siembra diferencias. Y parece ser que una de las tendencias más fuertes que hay en educación es que toda la gente que escribe sobre educación pone sus propios términos, pone su propia teoría, de tal manera que a veces es muy complicado poder lograr un consenso teórico, algo que nos permita comparar en términos de equivalencia a las diferentes teorías que existen. Y bueno, Serrano y Pons finalmente nos definen la instrucción como un proceso con diferentes elementos que es muy importante definir. Ellos nos hablan de que, bueno, lo dicen de esta manera y nos dicen, alguien que puede ser normalmente un profesor, enseña, es decir, actúa con intención de influir, algo que se refiere a los contenidos curriculares normalmente, haciéndolo de alguna manera, es decir, siguiendo una metodología, a alguien, normalmente los alumnos, que espera algo, cubrir ciertas metas, en un contexto institucional, el aula, con un propósito, es decir, objetivos, tratando de alcanzar unos resultados, normalmente en los alumnos, que serán evaluados para determinar la eficacia, la eficiencia y, en su caso, la satisfacción del proceso. Lo que nos proponen Serrano y Pons es que la cuestión en el diseño instruccional podría ser el dotar de significado a todo esto que ustedes pueden ver en sus pantallas y que aparecen cursivas de color rojo, ¿no? El papel del profesor, la acción de enseñar, la intención de influir, eh, los contenidos, la metodología, el papel de los alumnos, las metas, el aula como contexto, los objetivos como propósitos, este, los resultados, la concordancia que debe haber entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados, y finalmente la forma de evaluar. Todo esto es algo que nosotros debemos de dotar
de un significado especial para poder estructurar esto. Y bueno, con ello llegamos al final de esta exposición que espero no les haya resultado tediosa, porque pues ha sido muy expositiva de mi parte y obviamente pues ustedes han tenido que estar ahí con una atenta escucha, espero que no se hayan dormido y bueno, este material que hemos revisado nos va a servir para el trabajo que vamos a hacer en el aula virtual y la cual pretendo desarrollar con un debate en el que, abusando de la preparación profesional que muchos de ustedes tienen, mm, espero que llegue a buen término. Es decir, a partir del artículo de Ibáñez, de la crítica que hace Ibáñez, eh, él plantea y dice, el saber no es una cosa. No es un factor o agente del que pueda depender acción alguna sobre otros agentes. O sea, el saber no puede generar ninguna acción sobre otros agentes. Ni el alumno ni el docente, por otro lado, interactúan con el conocimiento. Ellos no pueden interactuar con esto. El saber es un fenómeno social, dice Ibáñez, no una cosa. Entonces, eso, palabras más, palabras menos, es lo que él plantea. Yo se los pongo aquí como un punto de referencia, pero los invito a que lean con atención el artículo que habla sobre el triángulo pedagógico, el triángulo didáctico, y que analicen sus puntos de vista. Y para que en el debate nosotros partamos de las siguientes preguntas. El saber, ¿posee alguna materialidad? Es decir, podríamos decir que sí es una cosa o que tiene algún tipo de materialidad. El saber puede ejercer alguna acción sobre el sujeto. ¿Es que el saber no tiene ningún efecto? Otra, ¿interactúan el alumno y el docente con el conocimiento? ¿Esto se da o no se da? Bueno, pues esto sería los términos del debate en nuestra aula virtual en esta semana. Por favor, lean el material y asistan a esta aula virtual porque se va a poner interesante. Yo estoy muy seguro de que para ustedes va a resultar estimulante. Bueno, pues ya lo saben, soy el doctor Armando Rivera Ledesma. Si tienen alguna observación, algo que quisieran transmitirme, lo pueden escribir a armando-rivera@may.vm.edu.mx. Sus preguntas, sus dudas, sobre todo, yo les sugiero que las planteen en el foro de dudas en la plataforma Blackboard para que también sus compañeros se beneficien de ellas. Yo trataré de responderlas en máximo 24 horas. Y bueno, pues finalmente recuerden, si ya estamos aquí, hagámoslo bien. Muchas gracias por su atención.